Buen día, Jimena. Buen día Jimena, buen día. Buen día Luis Alfredo, ¿cómo está? ¿Hay alguien del grupo que tiene clases conmigo hoy en la práctica? No, ¿Quién? sí, Jovita, ¿quién más? yo, Por favor, no, no voy a poder ir a la universidad. Les cuento que ayer me caí, no puedo caminar. No sé si me lastimé el pie, recién hoy me voy a hacer ver. Entonces, por favor, las clases, como es teórica, lo vamos a pasar virtual. Sí, por favor, entonces no van a la universidad, se conectan en la plataforma para que terminemos de concluir el tema y tenemos la revisión, también lo vamos a hacer virtual. ¿Sí? ¿Está bien todos? está bien, doctora. Ya, por favor, si es que tienen el grupo interno, lo comunican para alguno de sus compañeros que no se haya conectado. Bien, vamos a continuar entonces el tema que estábamos describiendo que tenía que ver con el sistema nervioso autónomo y les comparto las diapositivas. Buen día, doctora. ¿Aún no se puede Buen día. grabar pantalla, doctora? ¿No le han dicho Sí, nada? ya se puede, supuestamente ya se puede. Todavía. Eso es justamente lo que estoy intentando. ¿No? Porque en la anterior clase pude grabar tranquilamente. Se desactualizó. Bien, alumnos, vamos a comenzar y como esta vez ya podemos grabar nuestra clase, vamos a empezar a hacer un repaso desde el principio del tema 3 que tiene que ver con sistema nervioso autónomo debido a la importancia para que lo tengan todo el tema. ¿Está bien? Bien, ¿me indican si se está observando? Sí, doctora. Hola, doctora. Muy bien, gracias. Bien, les decía entonces que ya nosotros habíamos hablado una parte sobre lo que corresponde al sistema nervioso autónomo, pero vamos a hacer un repaso desde el principio del tema. Y les decía que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, nos referimos a un lugar específico que tiene que ver la acción de un gran número de fármacos y que se refiere a una parte de dicho sistema. Entonces aquí nosotros tenemos en el esquema el sistema nervioso que se divide en periférico y central.
El sistema periférico, a su vez, se subdivide en sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Y es aquí sistema nervioso para y acá donde vamos a basar nuestra entonces que el sistema nervioso que las un sistema motivo y las tomar o y es aquí donde vamos a el de en nuestro órgano se basa en una serie de impulsos. Un imponervio las nervioso pueden ser de relajación y sobre o sea, gracias a libras órganos se producen respuestas que pueden ser de interacción, relajación. Y tenemos dos muy importantes, vamos a ver en este caso que se refiere a acetilcolina, no adrenalina. Estos transmisores son sintetizados a nivel de las terminaciones nerviosas sinápticas. Habla estos transmisores o neurotransmisores. Funcionar que es la acetilcolina, cuando ella se libere y esté presente en el organismo, sus acciones se van a manifestar en diferentes órganos, como por ejemplo a nivel del corazón, músculo liso y las glándulas. Y cuando hablemos de las acciones que se van a llevar a cabo a nivel de estos órganos, también lo podemos denominar acciones muscarínicas. ¿Por qué? Porque los receptores que se activan por acción de la acetilcolina también se activan por la acción de una sustancia llamada muscarina que se obtiene de las plantas y que tiene la capacidad de interactuar con estos receptores. Por eso ellos han recibido la denominación de muscarínicos. Luego tenemos que también la acetilcolina, en cuanto a su formación, ella se sintetiza a partir de dos sustancias que son la colina y el ácido acético. En cuanto al neurotransmisor de las fibras simpáticas, ya dijimos que lo constituye la adrenalina. Cuando la adrenalina se libera en el organismo, también tiene acciones en diferentes órganos, como por ejemplo a nivel cardiovascular, respiratorio y suprarrenal. Vamos a hablar entonces separadamente de cada uno de estos sistemas. Empezamos con el sistema nervioso simpático. ¿Cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático? La adrenalina.
ese es su propio transmisor, pero esta adrenalina, para producir su acción, debe unirse con receptores. ¿Cuáles son los receptores de la adrenalina? Los receptores alfa y los receptores beta. Por tanto, una vez que hubo sinapsis y un estímulo del sistema nervioso simpático se ha producido, tiene como consecuencia la liberación de la adrenalina. Cuando hablamos de un estímulo para que se libere adrenalina, por ejemplo, ¿cuál sería un estímulo, alumnos, para la liberación de la adrenalina? El miedo. Muy bien, el miedo, ¿qué más? Los deportes también. Muy bien, eso se llama peligro, ¿no es cierto? El miedo, el peligro, la tensión, el estrés, las emociones. ¿Qué es lo que hace? Hace que nuestro organismo en nuestro organismo se lleve a cabo una sinapsis gracias a ese estímulo y se empieza a liberar en nuestro organismo adrenalina. Esta adrenalina se libera y tiene la capacidad de actuar sobre diferentes órganos para llegar a producir acciones o reacciones farmacológicas. Y los receptores con los cuales interactúa la adrenalina son los receptores alfa y los receptores beta. Ahí tenemos los receptores alfa, que se clasifican a su vez en receptor alfa 1 y alfa 2. El receptor alfa 1 vienen a ser los receptores propios de la adrenalina. Y cuando la adrenalina se une con el receptor alfa 1, lo que llega a producir es la estimulación. Siempre que adrenalina se une con receptor alfa 1, produce estimulación y la estimulación es la contracción. Es decir, que si se une con receptores alfa 1, que están presentes a nivel del estómago o en el corazón, van a aumentar su trabajo, van a aumentar la función muscular. Mientras que los receptores alfa 2, que están en el lugar de la sinapsis, ellos simplemente lo que hacen es responder a las cantidades de adrenalina. En otras palabras, ellos solamente regulan la cantidad de adrenalina que se va a liberar, porque la adrenalina se empieza a producir en nuestro organismo de acuerdo al estímulo en mayor o menor cantidad. Y cuando se producen grandes cantidades, pues también se liberan grandes cantidades, pero no se puede liberar exagerada cantidad. ¿Por qué? Porque pues en muchas situaciones podría llegar a ser fatal y en ciertos casos es fatal, como por ejemplo en personas que tienen afecciones cardiovasculares. Y por lo tanto el alfa 2 tiene como trabajo regular esa cantidad, tratar de calcular qué cantidad es prudente que esté presente en el organismo. Eso es lo que hace alfa 2. Por tanto, la adrenalina actúa sobre los receptores alfa y lo que va a producir es una estimulación. Ya que ya dijimos que cada vez que hablamos de estimulación se refiere a la contracción. Y diferentes órganos tienen receptores alfa. También tienen receptores beta. Tienen receptores beta 1, beta 2, muscarínicos, nicotínicos, diferentes tipos de receptores. No es que solamente un órgano tiene un solo tipo de receptor. Por eso es que se puede actuar sobre el mismo órgano con diferentes sustancias. Entonces, en este caso, los diferentes órganos tienen receptores alfa, receptores beta 2, etc. Pero tenemos excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Que ya lo dijimos en la anterior clase. Si un órgano tiene receptores alfa y la adrenalina actúa sobre dicho órgano, su acción siempre va a ser estimulante, siempre va a producir estimulación. Quiere decir, adrenalina unida con el receptor alfa 1, ¿qué es lo que va a producir? Estimulación. La estimulación es la contracción, siempre, excepto, aquí viene un excepto en los receptores alfa del intestino. Quiere decir que cuando se libera adrenalina y se une con el receptor alfa del intestino, en vez de producir
lo que siempre produce, que es la estimulación, ahora va a producir inhibición. Entonces, en lugar de ser estimulante, viene a ser inhibidor. Produce inhibición y la inhibición lleva a la relajación. Esa es una de las excepciones que ya lo dijimos anteriormente con los receptores alfa y la interacción con la adrenalina. Pero tenemos los otros tipos de los receptores de la adrenalina, que son el receptor beta. Entonces, cuando el sistema nervioso simpático hace sinapsis en el receptor beta, la acción que se va a manifestar es la inhibición. Y la inhibición lleva a la relajación. Por tanto, cuando adrenalina se une con receptor beta 1, su acción es inhibitoria. Va a producir inhibición en cualquier órgano donde haya beta 1 unida con adrenalina. La inhibición es la relajación. Excepto, también tiene exceptos, excepto con los receptores del corazón y músculo del intestino, donde son estimulantes, es decir, producen estimulación, que es la contracción. Entonces, cuando se libera adrenalina, interactúa con el receptor beta 1, su acción siempre va a ser inhibición, excepto en el corazón. En el corazón ya no va a producir inhibición o relajación, sino que va a producir estimulación y la estimulación lleva a la contracción. Y yo les decía que es por eso que tenemos un grupo de fármacos que se llaman beta bloqueantes, porque cuando se libera y va la adrenalina a interactuar con el receptor beta 1 y producen estimulación, aumentan la frecuencia cardíaca, el trabajo cardíaco, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Se administran estos medicamentos para disminuir, para reducir la estimulación del receptor beta 1. Por eso recibe la denominación de beta bloqueantes. Mientras que los receptores beta 2 tienen una acción inhibitoria. Cuando se une adrenalina con beta 2 producen inhibición que lleva a la relajación. Donde tenemos los receptores beta 2 a nivel del músculo liso, a nivel de los bronquios, paredes de los vasos sanguíneos y principalmente a nivel del útero. Entonces, activación o estimulación de los receptores beta 2 va a producir inhibición, que es la relajación. Y aquí por eso es que también tenemos fármacos como un típico fármaco. Vamos a nombrar a el salbutamol, que se administra tanto para que active los receptores beta 2 y se produzca la relajación cuando hay una contracción de la mucosa respiratoria y el paciente se le dificulta respirar. Entonces, estos fármacos interactúan directamente con receptores beta 2. Por tanto, entonces, el corazón solamente tiene receptores beta 1 y un tono vagal. O sea, tiene otros receptores, pero en cuanto a los receptores alfa y beta, estamos viendo que este solamente tiene receptores beta 1 y un tono vagal del décimo par craneal, que es el nervio vago, que actúa como un cardiodepresor. Por tanto, si el paciente llegaría a presentar una taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, se administrará un beta bloqueante, lo que hablábamos hace un momento. ¿Para qué? Para que produzca inhibición de los receptores beta 1 y la inhibición lleve a la relajación. En resumen, adrenalina con receptores alfa estimula, contrae, excepto en el intestino donde relaja. Adrenalina con receptores beta inhibe, excepto en el corazón y músculo liso. Todo esto corresponde al sistema nervioso simpático. ¿Está claro, alumnos? ¿Podemos pasar al parasimpático? Sí, doctora. Bien. Vamos con el sistema nervioso parasimpático. Ahí tenemos al neurotransmisor del parasimpático, que es la acetilcolina.
neurotransmisor del sistema parasimpático, la acetilcolina. Sus receptores, al igual que en el simpático, son los receptores, tiene dos receptores que son los muscarínicos y los nicotínicos. Receptores muscarínicos y nicotínicos. Ya voy memorizando ahora esto. Neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, acetilcolina. Receptores del parasimpático, muscarínicos y nicotínicos. Entonces tenemos la liberación del neurotransmisor que es la acetilcolina. Cuando se libera acetilcolina, esta actúa sobre los receptores muscarínicos que están a nivel del músculo liso, en las secreciones y glándulas, produciendo estimulación. Entonces, interacción de acetilcolina con receptores muscarínicos, como resultado se produce la estimulación, que es la contracción. Pero cuando la acetilcolina ahora actúa con los receptores muscarínicos, pero a nivel del corazón, va a producir inhibición, es decir, que disminuye el tono cardíaco. Vuelvo a decir, acetilcolina con receptores muscarínicos a nivel de músculo liso, secreciones y glándulas produce estimulación, pero la acetilcolina con receptores muscarínicos que se encuentran a nivel del corazón va a producir inhibición, es decir, disminuye el trabajo o frecuencia cardíaca. Por tanto, los fármacos que inhiben la acetilcolina, inhiben la acción de la acetilcolina, es decir, que impiden que la acetilcolina se una con su receptor, se denominan fármacos anticolinérgicos. Y los fármacos anticolinérgicos son un grupo de fármacos bastante utilizados que se denominan también antiespasmódicos para evitar la acción de la acetilcolina, es decir, que va a disminuir la motilidad intestinal, el movimiento de los intestinos. Entonces, cuando la acetilcolina se libera y actúa sobre los receptores muscarínicos a nivel del músculo liso, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir estimulación, la estimulación es la contracción causa dolor. La contracción llega a producir dolor. Entonces, ¿qué hacemos para disminuir ese dolor de la contracción a nivel de la musculatura intestinal? Administramos los fármacos conocidos como anticolinérgicos. ¿Qué hace esto? Bloquea los receptores. Entran los fármacos anticolinérgicos, se unen a los receptores y cuando la acetilcolina quiere unirse, pues su receptor está ocupado. ¿Qué hacen los anticolinérgicos? Bloquea los receptores muscarínicos y por lo tanto, como no hay acción, empieza a producir la relajación. Y la relajación, pues es la inhibición, ¿no es cierto? Eso es la forma en que trabaja la acetilcolina con los receptores muscarínicos. Y ustedes acá, bueno, nadie me preguntó, esperaba que me diga, ¿cuál sería un anticolinérgico? Sería un anticolinérgico, por ejemplo, un fármaco que nosotros administramos normalmente para los dolores tipo espasmo a nivel de la musculatura intestinal, como por ejemplo el butilbromuro de iosina, la buscapina, en otras palabras, que es un anticolinérgico y por eso es que tiene tan buen efecto porque relaja inmediatamente el músculo intestinal. ¿Alguna consulta hasta ahí, alumnos? ¿O continuamos? A ver, doctora, perdón, quiero entender un poquito mejor porque me confundí. La acetilcolina en los receptores muscarínicos depende del lugar donde estén, hacen su acción. Si están en el músculo liso, secreciones, produce lo que es la estimulación, ¿no? Claro. Y si los receptores muscarínicos se encuentran, por ejemplo, en el corazón, lo que hace es bloquear, lo que produce una relajación. ¿Así era? Bueno, dijimos aquí está, la acetilcolina, cuando ella se libera y actúa, puede actuar sobre diferentes órganos, ¿no es cierto? Por eso les decía, cuando la acetilcolina actúa sobre receptores muscarínicos que están en músculo liso, en secreciones, en glándulas, producen estimulación. La estimulación es la contracción.
Pero cuando la acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos que están a nivel del corazón, porque en el corazón también, además de los receptores beta, hay receptores muscarínicos. No son los únicos, les dije, tenemos otro, pero no hay receptores alfa. Entonces, cuando se libera acetilcolina, actúa sobre los receptores muscarínicos que están en el músculo cardíaco. ¿Cuál va a ser la acción que se va a producir? Va a ser la inhibición, la relajación, porque disminuye el tono cardíaco. Pero en este caso nosotros estamos hablando de la acetilcolina cuando se libera y se une con los receptores del músculo liso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se une esta acetilcolina con los receptores muscarínicos que están en el músculo liso, como a nivel del estómago, ¿qué es lo que produce en contracción? Y va a producir dolor. Entonces, por eso empezamos a utilizar un grupo de fármacos que se llaman anticolinérgicos. ¿Por qué? Porque estos anticolinérgicos van a evitar que la acetilcolina se siga uniendo con los receptores muscarínicos ubicados en el músculo liso. Y entonces, ¿qué es lo que va a producir? Que como ya no se va a unir la acetilcolina, va a bloquear el anticolinérgico su receptor y entonces va a dejar de haber estimulación o contracción para pasar a la relajación o inhibición. ¿Ahora sí? Sí, doctora, eso me había confundido esa parte. Muy bien. Gracias. Es que ahora lo que ustedes tienen que empezar a entender que un órgano tiene diferentes receptores y dependiendo de la sustancia se va a activar uno u otro receptor, no se activan todos juntos. ¿Ya? Dependiendo el lugar de la activación, el órgano donde se active y el receptor donde se active, se va a producir la acción farmacológica. Y eso es lo que estamos describiendo en este punto. Eso en cuanto a los receptores muscarínicos. Luego tenemos los receptores nicotínicos, que habíamos dicho son dos los receptores de la acetilcolina, ¿no es cierto? Muscarínicos y nicotínicos. Vamos con los nicotínicos. Estos receptores nicotínicos tienen gran variabilidad. Estos tienen diferente forma de responder y tiene que ver directamente con la dosis. Por ejemplo, a baja dosis, cuando se activan los receptores nicotínicos, producen estimulación y a altas dosis produce inhibición. Entonces, fíjense, los receptores nicotínicos tienen que ver directamente con la cantidad de la presencia de la acetilcolina. Cuando hay bajas dosis, ellos se estimulan y cuando hay altas dosis, ellos producen inhibición, lo que lleva a la relajación. Entonces, los receptores nicotínicos generalmente son receptores que se van a activar y que tienen que ver su acción a nivel del sistema nervioso central, sobre todo, ya no en el resto de los órganos. Mandan información a receptores que están a nivel del sistema nervioso central y tiene que ver directamente con la cantidad de la acetilcolina liberada, si es mucho, si es poco. Y tiene este estímulo de para la liberación y que se actúen los receptores nicotínicos tiene que ver sobre todo con la entrada de cierto tipo de sustancias al organismo, como uno de ellos, la nicotina. Nosotros tendremos nicotina en el organismo, ¿qué dicen? ¿O por qué se llamarán receptores nicotínicos? ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea?
Hola. No, doctora. El resto, creo que solamente estoy pasando clases con Raquel. ¿Y el resto, alumnos? Yo igual estoy aquí, doctora, pero tampoco Está bien, es doctora. Ya. Bien, los receptores nicotínicos son aquellos receptores que reciben esta denominación debido a la alta afinidad que tienen por la nicotina. ¿Qué es lo que hacen estos receptores? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de los fármacos, pero les adelanto, estos receptores lo que hacen es controlar la transmisión sináptica neuromuscular, es decir, que modulan la actividad de diferentes circuitos neuronales. Ahora, ¿por qué se llaman nicotínicos? Debido a la afinidad que ellos tienen por la nicotina del tabaco. Ellos se activan, se estimulan cuando ingresa nicotina y pueden llegar a producir adicción cuando actúa sobre estos receptores. Es por eso que se llaman receptores nicotínicos. Sin embargo, ellos tienen como principal misión, como les decía, están a nivel del sistema nervioso central, controlan la transmisión sináptica neuromuscular. Entonces, tenemos diferentes tipos, ya vamos a ver posteriormente su ubicación, pero lo que quería que no tengo que recuerden hasta estos momentos que ellos, para que se determine la acción, ellos tienen que ver directamente con la presencia de la dosis, de la cantidad, para que estimulan, para que produzcan estimulación o produzcan inhibición. ¿Sí? Y ellos, como les decía, vuelvo a repetir, están a nivel del sistema nervioso central, ubicados en diferentes lugares. Y lo que vamos a ver ahora son los órganos más usuales y los receptores. Es decir, cómo afecta la activación de los diferentes receptores en los diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel del ojo. Vamos a hablar del ojo como órgano efector. El ojo como órgano efector tiene dos tipos de receptores, los receptores alfa 1 y receptores muscarínicos. Miren, ya estamos conociendo que el ojo tiene dos receptores, alfa 1 y receptores muscarínicos. ¿Qué pasa cuando se activa el receptor alfa 1? Cuando se estimula alfa 1, produce estimulación. Hemos dicho que en todos los órganos que tienen alfa 1 se va y interactúa la adrenalina con ellos, que produce estimulación, excepto a nivel del intestino, ¿no es cierto? Entonces, cuando se estimula alfa 1 a nivel del ojo, produce estimulación. Hay estimulación y se manifiesta como la contracción de las fibras del iris y lleva a producir lo que conocemos como midriasis. Entonces, cuando la adrenalina actúa sobre el receptor alfa 1 que está presente a nivel del ojo, se produce una estimulación que se manifiesta como la contracción de las fibras del iris, produciendo lo que conocemos como midriasis. Se produce contracción y esa es la midriasis. Mientras que cuando se activan los receptores muscarínicos por la acetilcolina, entonces se produce una estimulación del músculo liso y a nivel del iris se manifiesta como una miosis. Entonces ya estamos viendo nuevamente que el ojo tiene dos tipos de receptores y que por el alfa 1 va a interactuar con la adrenalina produciendo estimulación y por su receptor muscarínico va a interactuar con la acetilcolina produciendo también estimulación, pero ¿qué es lo que va a producir en este caso? A nivel del iris va a producir una miosis. Luego tenemos el corazón. El corazón como órgano efector también se caracteriza por tener dos tipos de receptores, que son el beta 1 y los receptores muscarínicos. Cuando se activa el receptor beta 1, se produce una estimulación. La estimulación lleva a la
contracción y por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar en el corazón? Va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, del trabajo cardíaco, de la presión arterial, etc. Y por eso es que utilizamos los famosos fármacos beta bloqueantes. Y cuando se activan los receptores muscarínicos del corazón, producen inhibición. Y la inhibición lleva a la relajación. ¿Cómo se manifiesta en el órgano? Disminución de la frecuencia cardíaca, del trabajo cardíaco, descenso de la presión arterial, etc. Entonces, miren cómo es de importante conocer qué receptores tiene cada órgano, con qué sustancias interactúa para que se produzca la acción farmacológica. A nivel de los vasos sanguíneos tenemos también dos tipos de receptores alfa 1 y receptores beta 2. En los vasos sanguíneos hay dos receptores, alfa 1 y beta 2, fíjense, los dos son receptores del sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que pasa cuando se estimula alfa 1? Cuando hay una activación del receptor alfa 1, se produce la estimulación. Y la estimulación lleva a la vasoconstricción. Se estimulan y ¿qué pasa en los vasos sanguíneos? Se contraen, se cierran. Mientras que cuando se activa el receptor beta 2 producen inhibición. La inhibición lleva a la vasodilatación. Y muchas veces utilizamos nosotros en farmacología sustancias que imitan esa acción, como sustancias similares a las propias del organismo. Por ejemplo, en un anestésico, ¿qué es lo que queremos? Producir en un proceso quirúrgico, producir vasoconstricción. Entonces no vamos a hacer liberar al paciente ese momento adrenalina. ¿Qué es lo que hacemos? Utilizamos primero un anestésico para hacer el proceso quirúrgico, acompañado de adrenalina sintética como fármaco. Esta adrenalina unida al anestésico va a llegar a producir vasoconstricción. Y por eso es que se adicionan los vasoconstrictores famosos, están utilizados para acompañar, para ayudar a la acción de los anestésicos. Luego, cuando se activa el receptor beta 2, producen inhibición y la inhibición lleva a la vasodilatación. Se dilatan los vasos sanguíneos y hay un aumento del flujo sanguíneo. Vamos a hablar de los bronquios como órgano efector. Los bronquios tienen dos tipos de receptores. Los receptores beta 2, lo que hablábamos hace un momento, y los receptores muscarínicos. Los receptores beta 2, ¿qué es lo que producen? Producen una inhibición. Y la inhibición es la relajación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se activan los receptores beta 2 de los bronquios, se produce una broncodilatación. Y por eso les decía que tenemos fármacos que lo que hacen es ir a producir esta acción, esta relajación. Entran al organismo, interactúan con los receptores beta 2 y producen una broncodilatación. Tal es el caso del salbutamol. Entonces, ¿qué hacen los fármacos? Imitar las acciones que producen las sustancias dentro de nuestro organismo, porque dentro de nuestro organismo ya estamos comprobando que las sustancias que se liberan, como los neurotransmisores, no actúan por sí solas. Tienen que hacer uso de los receptores, igual que los fármacos. Luego tenemos los receptores muscarínicos, que cuando ellos se activan producen estimulación, y esta estimulación lleva a una broncoconstricción. Es decir, a que se cierren los bronquios. Luego tenemos el intestino. A nivel del intestino tenemos dos tipos de receptores alfa 1 y receptores muscarínicos. Cuando se estimulan receptores alfa 1, produce una estimulación siempre, ¿no es cierto? Ya hemos dicho adrenalina más receptor alfa 1 produce estimulación, excepto en el alfa 1 del intestino. Es eso excepto, porque ahí en vez de producir estimulación, produce inhibición. La inhibición lleva a la relajación, como lo hacen, por ejemplo, los antiespasmódicos.
Entonces, ¿qué se hace? Estimular los receptores alfa 1 ¿para qué? Para disminuir la contracción del músculo del intestino y se produzca la relajación. Luego tenemos los receptores muscarínicos, que lo que producen es la estimulación, y la estimulación lleva a la contracción de la musculatura lisa. Y acá tenemos un simple resumen de las consecuencias que se producen por activación de los diferentes sistemas. Fíjense, ahí tenemos las consecuencias por activación del sistema nervioso simpático y del parasimpático. En el simpático, a nivel del ojo, cuando se activa o funciona los neurotransmisores del sistema nervioso simpático como la adrenalina, a nivel del ojo produce dilatación de la pupila. A nivel de bronquios en el simpático, broncodilatación y hay más entrada de oxígeno. A nivel del estómago hay un peristaltismo disminuido, disminuye también la digestión. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, a nivel de los ojos, la pupila se contrae, produce contracción. A nivel de los bronquios, produce una bronquioconstricción por activación del sistema nervioso parasimpático con su respectivo neurotransmisor y sus receptores. En el estómago y en el intestino se produce un aumento de las secreciones y por lo tanto hay mayor peristaltismo. Entonces, vuelvo a decir, en resumen, si ustedes se fijaron, todo en nuestro organismo tiene los diferentes órganos la presencia de sus receptores. Estos receptores pueden activarse de acuerdo a la sustancia con la cual van a interactuar y es justamente lo que hace estos receptores cuando interactúan con los neurotransmisores, sean del sistema nervioso simpático o parasimpático, manifestando en el organismo diferentes tipos de reacciones. Y por eso es que nosotros debemos conocer los receptores y cuál es la reacción de un receptor cuando se administra una sustancia para poder determinar o establecer el tipo de acción que se va a realizar. ¿Para qué? Para poder hacer uso de los diferentes fármacos y tener en cuenta también la interacción con los diferentes receptores. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta ahí, alumnos? No, doctora. ¿Está claro? Bueno, he tratado de explicarle lo más claro, lo más simple posible este tema. Léanlo, repásenlo, porque a partir de aquí, como les decía, si ustedes dominan este tema, el manejo de los diferentes fármacos les va a ser bastante simple. ¿El resto? ¿No hay consulta, alumno? Está bien, doctora, ¿nos las puede enviar las diapositivas, por favor? Ahí tienen la grabación de todo el tema. Bien, hasta ahí concluimos lo que se refiere al sistema nervioso autónomo y vamos a continuar con el siguiente tema que tiene que ver ¿dónde está? Que tiene que ver con la descripción de los fármacos agonistas colinérgicos. Ahora ya vamos a hablar de los fármacos agonistas porque ya conocemos las sustancias que llegan a producir acción en el organismo y que ahora las vamos a conocer los fármacos que imitan la función de la acetilcolina, de la adrenalina, etcétera. Por eso se llaman fármacos colinérgicos. Tenemos colinérgicos, anticolinérgicos, adrenérgicos, antiadrenérgicos. Vamos a comenzar con los fármacos agonistas colinérgicos. Bien,
Alumnos, vamos a quedar ahí. Ya pudimos grabar en la plataforma, por eso les decía, cada uno les va a llegar su link. Pueden entrar y volver a revisar la grabación. Ahí está todo. Más su libro de flores, imposible fallar. ¿Listo? Entonces quedamos ahí. La siguiente clase empezamos con los fármacos adrenérgicos, colinérgicos, que sería mañana. ¿Listo? Está bien, Ya, doctora. Muy bien, quedamos ahí. El grupo, perdón, ¿cuál es? El grupo B1. Nos vemos en un momento, entonces se conectan y con el resto nos vemos mañana. Mañana, por favor, me hacen recuerdo y ya les voy a pasar el formato de los ficheros.